Hola, bienvenidas y bienvenidos a Move Live, los webinars de Move. Para quien todavía no nos conozca, Move Moda en Movimiento es una iniciativa impulsada por Modaes, el diario global del negocio de la moda. Yo soy Sonia Flotats, periodista especializada en ESG y moda y directora de Move. La misión de Move es acompañar al negocio de la moda en su transformación hacia un modelo más resiliente, innovador y, por supuesto, sostenible. Este trabajo lo estamos llevando a cabo a través de la generación de conocimiento y de la creación de espacios que fomenten el debate y la colaboración entre los principales actores del sector. Desde el lanzamiento de la plataforma hemos ido organizando diferentes iniciativas para que patronos y partners del proyecto puedan generar estas conexiones, pero teníamos ganas de llevar este conocimiento más allá, haciéndolo accesible a cualquier persona que esté interesada y estos espacios, los Move Live, donde en 30 minutos personas expertas de distintos ámbitos, como puede ser la legislación, la comunicación, el diseño o la tecnología, entre otros temas, comparten claves para ayudar al sector a avanzar hacia este modelo más sostenible, innovador y competitivo. En el Move Live de hoy vamos a abordar un asunto clave para acelerar esta transformación del negocio de la moda y, de hecho, de cualquier sector, y es entender cómo los profesionales pueden aprovechar todo el conocimiento que se genera en las universidades. Los que estamos todo el día trabajando con información vemos que se publican continuamente papers, investigaciones académicas relacionadas con la sostenibilidad, la circularidad y el negocio de la moda. Pero muchas veces vemos cómo puede trascender este conocimiento hacia el mundo empresarial, cómo traspasar, cómo convertir esta investigación en este desarrollo e implementación. También dónde buscar y cómo conocer esta generación de conocimiento que se genera. Sobre todo ello nos va a hablar hoy María Tamames. María, ella es, mira, se está conectando. María, bienvenida. Hola, Hola María. María es doctoranda en Ingeniería Textil por la Universidad Politécnica de Valencia, investigadora en la UDIT, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, en el Tendam Lab, que es el laboratorio de investigación aplicada, surge de la colaboración precisamente entre Tendam y la UDIT. Y su objetivo es acelerar la transición del modelo del negocio de la moda hacia modelos más circulares y escalables, ¿cierto? Eh, María Seguro, ella como coordinadora de este lab, nos podrá aportar mucha información de estas dudas que surgían y también ejemplos prácticos, ¿no? De cómo este conocimiento ya ha traspasado la academia hacia el mundo empresarial. Yo no me quiero demorar más porque la queréis escuchar. Pero solo recordaros que tenéis un chat, un espacio donde podéis hacer preguntas en LinkedIn. Os invito a hacerlas desde ya el principio, aunque quizás se respondan durante la sesión, entonces ya no las lanzaremos al final, pero como LinkedIn va con un poco de retraso siempre, nos sabe mal que las lancéis todas al final y se queden sin contestar porque no estamos a tiempo de ello. Aprovechar que la tenéis en directo porque es una oportunidad única para preguntarle e interrogarle. Ya no me enrollo más. María, adelante y muchísimas gracias. pues muchas gracias a ti, Sonia, y gracias sobre todo eso, a Move por darnos este altavoz al mundo investigador. El objetivo de hoy, mi objetivo es pues un poco reflexionar sobre cómo la investigación puede convertirse en una herramienta práctica. Intentaré abordarlo con casos reales y bueno, pues para que sirva para afrontar los retos de las organizaciones y mostraros también cómo traducir investigación, sobre todo en transformación y en decisión. Entonces, yo lo que he traído en cuanto a contenidos, pues bueno, es abordar, sobre todo lo que quería hacer es abordar cuatro cuestiones. Una tiene que ver con el contexto, otra con los sistemas, el tercero sería la investigación y por último los casos prácticos. Pues vamos allá. El primer bloque, yo lo que ahí es lanzo cuatro preguntas. En primer lugar, pues es
¿Por qué? ¿Por qué seguimos hablando de una brecha entre universidad y empresa y no hablamos de academia y organizaciones? Entonces, ¿cuál es el rol de la industria en el contexto de la academia o cuál es el rol de la academia en el contexto de la industria? Entonces, bueno, pues aquí es un poco la idea pues pensar por qué durante tanto tiempo hemos estado hablando de universidad y empresa como si pertenecieran a dos mundos diferentes, no porque no exista una falta de interés a la hora de colaborar, pero sí porque ambos ecosistemas pues, han evolucionado bajo lógicas muy distintas. La academia es verdad que quizás necesita pues, tiempos en ocasiones mucho más largos, rigor metodológico, generar conocimiento, comprender mejor o no mejor, pero de forma más profunda la complejidad, mientras que la empresa pues, necesita mucho más por responder con rapidez, tomar decisiones, gestionar incertidumbres y generar resultados. Esa diferencia de ritmos, de lenguajes, de incentivos, de formas de medir el éxito, pues ha provocado que en muchos momentos estos ecosistemas pues, hayan trabajado de forma paralela, incluso polarizada. En realidad son dos ecosistemas que persiguen el mismo objetivo y quizás la diferencia, no el cambio, la diferencia es que lo hacen desde perspectivas muy distintas. Pero el objetivo es único, es generar progreso, es crear valor. Entonces, el reto actual yo creo que consiste en que no en que la universidad piense como la empresa o que la empresa actúe como una universidad, sino que el verdadero reto consiste pues, en aprender a transitar estos dos ecosistemas. Por eso os pongo ahí en medio como esa terminología que he colocado pues, como mecanismo de encuentro, es decir, entender las características y particularidades de cada uno de ellos y tratar de establecer esa comunión entre ambos. Entonces, esa terminología de traducir, adaptar, transferir, co-crear, sincronizar, validar, facilitar, pues es ese puente, ese punto de encuentro que yo llamo el transitar. Vamos a hablar ahora de sistemas. Entonces, cuando hablamos de sistemas, aquí hay, pues lo que he hecho es diseñar un modelo. Es un gráfico que aparentemente es, pues realmente aborda mucha información. Es un sistema vivo, es un sistema rizomático en el que pues no existen. Veis al lado en la izquierda, en la derecha, cómo hay diferentes nodos. Lo que el resumen de este modelo lo que aborda es que no existen recursos independientes de las prácticas, que no existen modelos desconectados de las personas, que todo está relacionado. Entonces, realmente cuando esos elementos que configuran este modelo aparecen, de repente lo que situamos en el centro y aparecen conectados es el motor de cambio que es ese sistema de pensamiento. No es la innovación, no es la tecnología, para nosotros es el sistema de pensamiento, porque el pensamiento puede generar conocimientos y comportamientos, y los comportamientos construyen base para cultura y la cultura transforma sistemas. Entonces, no basta con adaptar los sistemas a las personas, también debemos adaptar esas mentalidades a los nuevos sistemas. Las dos transformaciones, además, deben ocurrir y producirse de forma simultánea, porque un ejemplo es, si nosotros tratamos de capacitar a las personas, si el sistema, por ejemplo, sigue siendo el mismo, el cambio se desvanece. Entonces, la transformación real tiene que ocurrir cuando ambos mundos evolucionan al mismo tiempo y de forma síncrona. Significa esto, algunas de las traducciones sería pues, pasar de proyectos aislados a organizaciones conectadas, de departamentos independientes a colaboración transversal, de innovación tecnológica a la capacidad de innovar en la propia organización, en el core organizacional, de responder a la regulación a construir capacidades. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de capacidad, además, nos referimos me refiero a esa aptitud de la organización para movilizar recursos, movilizar procesos, movilizar personas. Entonces, aquí abajo en la zona del gráfico, en el modelo, en la parte de abajo, aparece un término que es el pensamiento relacional. Y esto es muy importante
porque en este escenario lo que necesitamos es tener la habilidad de comprender cómo se relaciona esto, cómo se relacionan los elementos y qué interdependencias existen entre ellos. Entonces, hasta ahora, pues eso, hemos hablado de por qué es necesario conectar academia y empresa y por qué debemos pensar en términos de sistemas. Y la pregunta aquí también es, en relación al modelo, es por qué debemos abordar o por qué abordamos la sostenibilidad desde esta percepción o desde esta visión sistémica. Bueno, pues ahora vamos a conectar esto además con la siguiente pregunta, que es ¿qué papel desempeña realmente la investigación dentro de este sistema o cuando actúa como sistema en sí misma? Pues vamos a hablar de la investigación. Yo siempre hablo de la investigación, claro, no solo de la I, sino de la D y la I y la otra I, el I más D más I, que esto sucede como con el término de sostenibilidad. Muchas veces, pues eso, no sabemos ya qué significa, qué connotaciones tiene, realmente es algo que entendemos, que bueno, pues en muchos casos se ha desvirtuado el propio término. Si hablamos aquí de pensamiento relacional, también deberíamos entender la investigación desde esa misma perspectiva. Entonces, hablamos de tres etapas independientes con un recorrido pues, lineal y secuencial. Porque cuando trabajamos con empresas, además, claro, aquí lo que comprobamos es que para abordar los retos actuales que tienen, estas tres dimensiones, la investigación, el desarrollo y la innovación, pues tienen que interactuar constantemente y cuando se conectan se convierten en una verdadera capacidad estratégica. Entonces, ahí en el gráfico veis pues como la investigación es explorar, comprender, explicar, el desarrollo es la parte más de experimentar, diseñar, validar y por último innovación pues es la parte de implementar, de inspirar e incluso de lo más importante de transferir, de tratar de sacarlo al exterior. Entonces, pues también ahí entran en juego pues, conceptos, ¿no? Que yo siempre voy lanzando y voy dejando ahí conceptos clave, como la investigación, pues la parte más conceptual y analítica, la parte de desarrollo es la más iterativa, la más colaborativa, aunque colaborativas son absolutamente todas, pero es verdad que en la parte de desarrollo esa transformación de conocimiento en soluciones pues requiere esa mayor iteración e integración. Y la innovación, pues como es esa parte más estratégica, más contextual y más transformadora en el sentido amplio cuando tratamos de transferir al exterior, como comentaba. Entonces, aquí además hablamos de una arquitectura, porque para ello necesitamos construir una arquitectura que integre diferentes formas de comprender la realidad y para ello necesitamos combinar pues, 4 perspectivas diferentes y a la vez complementarias. Una es la científica, nos ayuda a formular las preguntas adecuadas. Después estaría la antropológica. Nosotros necesitamos saber cómo se relacionan los equipos, qué resistencias aparecen, qué dinámicas se establecen. La tecnológica es el facilitador y nos proporciona herramientas, infraestructura. Y por último, la filosófica, y probablemente esta es la menos habitual en el ámbito empresarial, y nos invita a reflexionar sobre el propósito y el sentido de las decisiones. Entonces, nosotros, de nuevo, lo que hacemos es aglutinar estas 4 perspectivas y trabajarlas de forma simultánea. A la vez, para generar o para conseguir realmente esa transformación, lo que hacemos es generar una secuencia y con frecuencia pensamos que la transformación comienza cuando implantamos una nueva tecnología o una metodología o una herramienta. Sin embargo, en mi experiencia, trabajando con las organizaciones, lo que me he dado cuenta y lo que me han demostrado es que la transformación empieza mucho antes y empieza con esa capacidad de comprender. Empieza cuando activas eso que os pongo ahí de la transformación, empieza con la escucha, la conciencia y el diálogo. Pues realmente lo que construimos es esa capacidad de entendimiento, de conciencia. Y esta secuencia representa un poco la evolución, cuyos resultados cambian la manera en que las organizaciones también pues, van luego a pensar, a decidir y a actuar. Entonces, por eso os muestro como esta secuencia de transformación en la que realmente
pasamos todas esas 3 dimensiones y la parte de arquitectura con las perspectivas que os comentaba, pues todo eso lo vamos poniendo en acción, por decirlo de alguna manera. Y además necesitamos lo que sería la hoja de ruta. Esa hoja de ruta resume la metodología que nosotros empleamos pues, para acompañar a las organizaciones. Además, es importante el pensar esto, claro, ahí os pongo algunas pues estas fases metodológicas, es decir, hay un diagnóstico, hay una recopilación, eso es lo que abordábamos como la parte de descubrimiento, lo que decimos que es muy relevante, esa parte de diálogo y de iteraciones, el cómo eso pasa a un desarrollo, a una integración, hay un seguimiento y una evaluación totalmente necesaria, una verificación, propuestas de plan de mejora y cómo eso luego necesitamos comunicarlo y transferirlo. Y de nuevo, no solo internamente, sino externamente también. Pues aquí, claro, lo que no pretendemos además es que esto sea un modelo rígido, sino que es un marco flexible que puede adaptarse a diferentes contextos, a diferentes niveles de madurez y a distintas necesidades. Bien, pues siguiendo con esta idea, claro, también es muy importante el incidir en los principios. ¿Por qué? Porque nosotros para cualquier definición de criterios, cuando ponemos en marcha cualquier práctica, cuando hablamos de desempeño, lo que tratamos es de aplicar estos principios. Yo he puesto la escalabilidad, la capacidad de adaptación que ya he mencionado, replicabilidad, el que todo esté basado en el impacto y sea medible y demostrable, y luego la parte de hacer, crear o generar un lenguaje comprensible, algo que tiene que ver con esa homogeneidad y con el concepto de consistencia. Entonces, todos estos principios son esenciales para que en la investigación podamos poner en marcha toda esa secuencia que comentaba anteriormente. Bien, catalizando la transición, pues cómo realmente la última cuestión es ¿y cómo demostramos esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Entonces, yo lo que he traído hoy y lo que me gustaría terminar compartiendo son 3 ejemplos que muestren cómo esa investigación se traduce en acciones concretas. Las 2 primeras son un ejemplo de cómo la investigación pues, está desarrollada con esa vocación de ser replicable y adaptable a cualquier tipología de organización a la hora además de eso, de ponerlo en práctica, de ser implementado. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de generar ese conocimiento, generemos todo ese tránsito y seamos capaces eso, de no aplicarlo a un solo caso, sino extrapolarlo y luego que tenga un mayor alcance. Y el tercer caso pues, es un estudio concreto en Tendam, dentro en el marco de la cátedra de Tendam Sustainability Lab, que lo que hemos hecho pues, es generar un estudio para evidenciar cómo traducir datos en decisiones. Entonces, todos ellos, a su vez, todos estos 3 ejemplos, tienen la vocación de generar utilidad, de generar impacto y generar alcance, no solo en el contexto de la empresa, sino hacia otros grupos de interés. Entonces, esto es relevante y ese término de transferencia, el ser capaces de no dejarlo en un cajón, sino que llegue y que además itere con otros grupos de interés, que para nosotros realmente es eso, es llegar a maximizar ese alcance. Bueno, pues como caso 1, aquí hay un ejemplo de, como no puede ser de otra manera, el ecosistema académico, cómo busca formar y que esa formación permita adquirir una serie de competencias. Pues aquí las empresas dicen necesitamos perfiles y demanda perfiles que aún no cuentan con ellos y también se encuentran en la situación de perfiles con los que ya cuentan, que necesitan transitar ese otro nuevo sistema de pensamiento, adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias. Claro, aquí siempre surge la cuestión, la pregunta recurrente en las organizaciones de ¿qué pasa si invierto en las personas y se van?
la pregunta sería, ¿qué pasa si no los formas y se quedan? Y aquí hablamos de perfiles, hablamos de talento, hablamos de habilidades y hablamos de competencias. Entonces, nosotros lo que hicimos en este estudio realmente es investigar cuáles eran todos esos retos en el ámbito de la educación, de la formación y en el ámbito de la industria y ver, bueno, pues cómo también efectivamente hay muchas brechas, hay mucha polaridad, como apuntaba al principio, y aquí pues la investigación cuando entra en el terreno de juego, desarrolla capacidades. Y aquí ya no me refiero únicamente a formar personas, me refiero a que la investigación ayuda a que la organización adquiera nuevas formas de comprender, de decidir, de ponerse a actuar y desarrolla capacidades que permanezcan en el tiempo. Entonces, nosotros lo que hicimos, pues ver cómo realmente ese perfil más holístico pues aunaba o necesitaba aunar y desarrollar habilidades y competencias pues muchísimo más integrales y de nuevo mucho más conectadas. En este estudio identificábamos eso, cómo hay una serie de competencias clave para los perfiles profesionales en el ámbito de la sostenibilidad. Eso es el saber hacer de las personas, pero claro, para poder construir capacidades, eso significa que tenemos que poder hacerlo de forma sistemática y tiene que haber una transferencia a la organización. Entonces, una de las conclusiones a las que llegamos pues es la necesidad de facilitar espacios vivos para generar inteligencia colectiva, espacios abiertos al diálogo, convivencia y de escucha activa, que esto suena muy bonito y suena, bueno, puede resultar sencillo así decirlo, pero es muy complejo. Entonces, espacios capaces de conectar conocimientos técnicos, competencias transversales y capacidades relacionales. Entonces, este estudio, pues, transitaba en lo que os comentaba, en esa dualidad entre formación, habilidad, competencia y capacidad. El segundo caso que os he traído, perdonad que en estas slides se solapan los datos, claro, aquí quería evidenciar que la investigación también ayuda a construir taxonomías y marcos para orientar la acción. Es decir, dar marcos y dar guías de acción claras, el que las empresas no tengan que estar descubriendo cuál es el marco, el lenguaje, que no tengan que hacer ese trabajo. Claro, ¿cómo se hace eso? En este proyecto lo que desarrollamos es un marco desde una perspectiva multidimensional de impacto ESG para el sector de la moda y el textil. No queríamos crear un listado más de indicadores, lo que queríamos era comprender cuáles son los factores que realmente generan impacto y cómo se relacionan entre sí, y además definirlos. Su valor realmente reside en estructurar la información, en identificar prioridades, en comprender variables de impacto desde un lenguaje común. Entonces, esto, para garantizar la solidez de este modelo, claro, a lo que recurre la investigación y a lo que recurrimos en este caso es un proceso de investigación basado en la evidencia y en el consenso. Entonces, claro, esto que aparentemente es otro gráfico más en investigación, detrás lo que hay pues es, yo os he puesto algunas cifras, pues esa trazabilidad de lo que existe detrás del proyecto, que son pues 69 fuentes sectoriales analizadas, se consultaron más de 163 referencias científicas, hubo una consulta lo que se llama rondas Delphi es una consulta a expertos, pues en esa consulta a expertos hubo 21 expertos que participaron de 12 países diferentes con 8 perfiles de la cadena de valor distintos y 15 áreas de especialización también distintas. Se hizo una encuesta con 110 preguntas, se hicieron 2 rondas de preguntas y finalmente se validaron 79 drivers de impacto. Que eso fue muchísimo porque de origen planteábamos 82, entonces hubo un consenso altísimo porque, claro, previamente ha habido una investigación previa entre cómo estructurar todas esas variables de impacto y cómo ir construyendo un lenguaje basado en armonizar lo ya existente. Entonces,
Esto está pensado, claro, para efectivamente lo que os comentaba antes, que sea replicable, que sea adaptable, que sea útil para las organizaciones con distintos niveles de madurez, con distintos niveles de riesgo y para otros actores del ecosistema. Ahí os he puesto un ejemplo de una plataforma que traduce toda la investigación científica de los llamados papers, todos esos documentos muy técnicos que aparecen en revistas científicas, pues esta plataforma de Conversation lo que hace es traducirlo a un lenguaje más sencillo y que pueda llegar a más audiencia. Y por último, vamos con el tercer caso. Y en este ejemplo lo que os comentaba es un proyecto desarrollado junto a Tendam y aquí la pregunta era muy concreta. Era preguntarnos antes, una pregunta preliminar, o sea, antes de empezar el estudio, era cómo influye el comportamiento de compra del consumidor en la huella de carbono del modelo omnicanal. Bien, entonces aquí no queríamos únicamente calcular emisiones, queríamos comprender los patrones de comportamiento de los consumidores, el cómo esos comportamientos condicionan el impacto ambiental. Entonces, la investigación aquí se posiciona como una herramienta para decidir. Para responder a esta pregunta, pues hicimos una encuesta. Hicimos en torno a 3.000 encuestas, 3.016 para ser exactos, realizadas en 11 ciudades españolas de la red de tiendas de Tendam. Y el objetivo era obtener evidencia y ayudar a orientar las decisiones, tanto operativas como estratégicas, porque no solo vamos al punto operativo de la cadena de suministro, sino que también necesitamos el que todo eso vaya siendo capilar y a ese estrato también estratégico. Es decir, pasar de los datos a la gestión. Y ahí obtuvimos resultados que fueron especialmente interesantes, porque observamos, por ejemplo, que el modelo omnicanal pues, puede reducir de forma significativa la huella de carbono respecto al comercio que es exclusivamente online. Eso fue un resultado absolutamente clave para nosotros. Además, identificamos patrones de comportamiento muy relevantes y pues uno, por ejemplo, era como en las grandes ciudades el impacto disminuye gracias a la proximidad de las tiendas y a los desplazamientos a pie. Y esto también, todo este descubrimiento que mencionaba de comportamiento del consumidor, pues todos estos resultados, toda esta parte de discusión a partir de lo analizado y de lo que conseguimos extraer, pues es muy, muy, muy relevante y además que no se queda en un paso preliminar, sino que va evolucionando y estos resultados, por ejemplo, pues nosotros lo que queremos hacer además es seguir escalándolos y seguir generando conocimiento y seguir generando análisis y seguir generando datos o sea que el círculo de trabajo que decíamos relacional y que se va retroalimentando para seguir avanzando y generando progreso. Claro, ¿qué aporta esto a la empresa? ¿Qué aporta esto a Tendam? Pues lo importante no es únicamente conocer estos resultados, lo importante es que les permite tomar decisiones con mayor criterio, con demostradores, decisiones sobre la red de tiendas, decisiones sobre logística, decisiones sobre los servicios de recogida y devolución, sobre la comunicación con el consumidor. Y nos gusta mucho este ejemplo porque realmente refleja muy bien el papel que puede desempeñar la investigación en una organización. No se limita a descubrir una realidad, sino lo que tratamos es de interpretarla, de identificar esos patrones, de reducir la incertidumbre y de proporcionar evidencia para apoyar decisiones operativas y estratégicas. Aquí os muestro pues, dos de los resultados en cuanto a lo que decía de la divulgación científica. A la derecha estáis viendo un artículo posicionado en una revista científica de impacto y a la izquierda pues, un informe completo de este estudio, un informe que contiene pues, toda esta información y todos estos datos. Entonces, de nuevo, para nosotros pues, lo importante es sacar estos estudios
y que además trasciendan y que todo este trabajo pues, pueda ir ayudando a, como apuntaba al principio, a construir puentes sólidos. También cómo esto llega a medios, cómo tenemos estos altavoces, cómo podemos, como apuntaba antes, no dejar esto solo en un ámbito circunscrito a algo muy reducido, sino cómo expandirlo. Entonces, cómo se hacen eco los medios de todo esto y cómo va dando pasitos hacia el exterior. Me gustaría terminar, además de con estos ejemplos, con esta cita de Marcel Proust. El verdadero viaje no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Y realmente creo que en este contexto encaja perfectamente y bueno, pues espero que haya sido interesante, que podamos abrir ahora también un diálogo en torno a todo esto y muchísimas gracias. Muchas gracias, María, a ti, porque sí que ha sido realmente interesante ver todo lo que hay detrás, ¿no? De cualquier investigación y que a veces te llegan lo que decíamos, ¿no? Los papers y dices, ¿esto qué? Pues esto, todo esto. Y el poder dedicar, claro, la importancia y el valor que tiene de que alguien, un equipo de personas muy capacitadas, estén dedicando tiempo, conversación, rigor, evidencias a una cuestión concreta que luego afecta al negocio y lo puede hacer mejorar y en este caso en pro a modelos pues, más sostenibles, más resilientes, tal cual. Yo sí que me surgían preguntas. La primera es, ¿cómo se deciden estas temáticas? ¿Son las empresas que se ponen en contacto con vosotras? En este caso Tendam porque es la cátedra Tendam, pero bueno, entiendo que no solo estás investigando ahí, sé que tienes varias cabezas o no sé, sí, varios sombreros más que cabezas. ¿Cómo se deciden? Exacto. ¿Es la empresa que viene a vosotras, vosotras proponéis o investigáis y luego a ver eso si sirve? Incluso como una empresa, si nos están escuchando, ¿no? Puede colaborar con la universidad. Ujú. Claro, esto normalmente, o sea, viene de unas necesidades claras de las empresas. Entonces sí que a veces hay empresas que vienen, trasladan esa necesidad y entonces comienza realmente esa parte que decíamos de que hablar de términos de empatía o de diálogo parece también muy naif, pero creemos en eso. Y porque creemos en eso, además, hay otro punto de anclaje que es lo que sucede cuando hacemos y activamos los diagnósticos. Vemos esa necesidad y muchas veces nosotros lo provocamos. Estamos viendo una necesidad, pero realmente no nos transmiten de forma clara cuál es esa necesidad. Entonces empieza nuestro diagnóstico para poder ver, para poder averiguar qué está pasando ahí. Entonces, claro, ahí es donde se activa una iteración pues, con las personas, es decir, con los equipos, con responsables, con... Entonces, esto es un proceso que dura mucho tiempo y este proceso de descubrimiento pues es muy necesario. Entonces, nosotros pues felices cuando vienen a nosotros y tienen esa definición clara de lo que quieren y necesitan. Y otras veces también dentro de esa abstracción, pues el navegar ahí, pues también es un reto, pero surgen cosas súper interesantes que luego llevamos a término y es fantástico. Qué genial, y qué suerte, repito, que exista esto. Creo que hay alguna pregunta que nos han hecho antes de yo lanzarte alguna más. Sí, aquí exacto, que la he leído Bárbara, ¿no? El mapa se refiere al principio exacto que has compartido. Si hoy se incorpora a la IA generativa, si la añadirías como un nuevo nodo o atraviesa todos los elementos, muy interesante aquí. Y la IA ya de paso generativa, cómo influye en toda la investigación, porque supongo que has cambiado o imagino. Sí, efectivamente es que la IA ha cambiado eso, nuestro sistema. Entonces, sí que yo, claro, la IA al final es transversal para todos. Entonces, en cualquier modelo que imagines está integrada y es una herramienta y sí,
es omnipresente ahora mismo. Exacto, e imagino que incluso para toda esta fase de recopilación de información os debe aportar o acelerar mucho Sí. la recogida de información, el procesamiento. eh, ujú. Sí, o sea, da muchos indicadores también, el por dónde llevar ciertas líneas de investigación, el cómo ir aterrizando ciertas cosas en el propio diagnóstico y ese aprendizaje también. Pero claro, tú tienes que ir modulando todo eso y realmente sabiendo cómo manejar las herramientas como todo. Entonces, no es la fórmula mágica que te soluciona el proceso investigador, pero sí que, bueno, yo pienso eso, cómo lo hacíamos antes y cómo está acelerando y cómo permite agilizar toda esa secuencia es, es algo con lo que actualmente pues convivimos. Claro, sí, sí, seguro. Y todo esto sería no convivir con ellos como un ayudante al final, que eso acelera mucho. Oye, una pregunta desde la ignorancia absoluta, pero la tengo que hacer. ¿Por qué los documentos, los papers? Yo ya sé que va desde el rigor, desde las citas bibliográficas, que tiene que estar todo referenciado. Pero ¿por qué a veces son tan complicados de entender? Luego he visto que en el caso este de Tendam, que entiendo que era el paper y luego había un estudio traducido al lenguaje de los humanos. Claro, es el informe, lo que Ujú. hacemos ahí es traducir el paper, toda esa investigación científico dentro del contexto científico, el cómo lo pasamos a un informe y efectivamente ese informe es técnico, pero sí, o sea, sigue conteniendo un lenguaje complejo, una estructura y una taxonomía que sigue siendo complejo, pero es verdad que hacemos como ese primer paso por ejemplo, en el que os enseñaba del marco ESG, pues claro, ahí se puede hacer un tercer paso, que sería The Conversation, que es seguir modulando hacia audiencias más amplias y el último para nosotros es todo el mundo de los medios, que ese es el que, yo creo que el de la investigación el que más cuesta. Es decir, ¿por qué van a querer cubrir esto? ¿Y con qué ojos lo van a ver? Entonces también nosotros hacemos ese ejercicio y muchas veces nos ayudan desde la parte de comunicación a los investigadores a visualizarlo de otra manera, porque nosotros estamos también como una especie de bucles mentales que, claro, pues no queremos como, no sé, desligarnos de esa base, de ese fundamento, de esa evidencia, de ese demostrador en los términos en los que nosotros lo visualizamos, pero es cierto que pasarlo por este canal también ayuda pues, a digerirlo y, como decía, a amplificar el alcance. Y eso es que es fundamental, porque eso es lo que yo veo en muchos casos, el que hay trabajos excelentes y lo apuntabas tú a la hora de definir esta sesión, es decir, hay muchísima investigación sobre sostenibilidad, hay muchísimos artículos científicos, pero porque todo eso no lo vemos o no somos capaces de entenderlo bueno, pues se convierte en algo invisible, pues yo creo que eso es un ejercicio también de reflexión nuestro desde el mundo investigador que tenemos que hacer. Y bueno, pues es un nuevo enfoque. Aquí desde MOVE era también el interés y la voluntad, ¿no?, de traer este webinar, que ya decimos, llevar temas a veces complejos a un lenguaje más cercano y en 30 minutos, pues eso, que yo creo que nos abres una luz ahí a entender. Por aquí, Bárbara también veía, decía, se necesitan traductores siempre de los papers, ¿no? Es cierto y tal. Y he visto que citabas, no sé si es un medio, sí creo que es un medio de Conversation, esto, ¿cómo funciona? Explícanos, porque ahí podemos ir a consultar quizás papers con un lenguaje eso, más de los mortales. Ujú. Claro, lo que es una plataforma que lo que hace es dialogar y construye como ese nexo de unión entre el mundo científico, los investigadores y la comunicación. Entonces, claro, lo que trabajamos con ellos es cómo pasar de ese artículo científico a un artículo de divulgación.
Entonces, Vale. ese trabajo es un trabajo conjunto, también es un trabajo colaborativo y siempre te asignan a un perfil, que es ese perfil, bueno, que a veces aglutina mundo científico y comunicador en conexión con medios o que se dedica al periodismo, o sea, que son perfiles muy distintos que te pueden asignar, pero que tienen esa visión o esa capacidad de construir esto conjuntamente porque tienen claro también ese propósito de el máximo número de personas posible y más diverso. Exacto. Genial, pues mira, apuntar conversation.com, supongo, porque resulta relevante, ¿no? Oye, no te quiero entretener más, simplemente también otra pregunta ahí que quizás se va un poco bueno, de conocimiento más de investigaciones profundas, pero no también. A veces la implementación esta que hablabas se traduce en spin-off que salen en la propia universidad como empresas, proyectos, spin-off que bueno, que eso ya puede trasladar al mundo del negocio. Pero sí que es cierto, o al menos es la sensación de que muchos se quedan por el camino también, les cuesta como acabar de salir y de funcionar y de ser realmente rentables y autosuficientes, ¿no? ¿Qué se debe dar para que esto salga más o funcione más desde tu punto de vista, que entiendo que es el tuyo? Sí, porque esto sí que es complejo. Claro, nosotros en investigación también siempre hay unos niveles en cuanto a resultados, que claro, hay niveles que se quedan en planos más teóricos, que no alcanzan ni siquiera la parte de desarrollo e innovación, o sea, que se quedan en el I de la investigación pura y dura, Ujú. en la generación de conocimiento. Entonces, claro, nosotros cuando existen proyectos en los que realmente podemos llegar incluso a hacer desarrollos concretos de plataformas, de tecnologías, de cuestiones que abordan como todo ese proceso holístico que apuntaba, pues claro, el cómo traducir luego eso en spin-offs que puedan ser, claro, ya no rentables, sino que puedan sobrevivir a corto plazo, pues eso es muy, muy complejo porque tienes que tener diferentes apoyos y soportes. Por una parte tienes el soporte, puedes tener lo de las organizaciones, puedes tener el soporte institucional, puedes tener el soporte financiero de entidades financieras o de inversores externos, pues, o sea que realmente ahí sí que necesitas aunar a muchos agentes para que todo eso pueda tener una progresión y pueda tener una vida a medio o a largo plazo. Entonces, sí que a nosotros, pues muchas veces eso, hemos pensado en miles de spin-offs y bueno, pues luego al final no se pueden consolidar, no se pueden articular, pero bueno, ese es también el carácter y el propósito de la investigación, el llegar lo más lejos posible. Para nosotros, al menos, el Exacto. Oye, genial. quedarnos en la parte práctica, es decir, nosotros queremos llegar hasta ese punto, el desarrollar, implementar, poner en el mercado, que llegue a la sociedad, o sea, que en mi caso es siempre esa pretensión de lo que digo, no dejarlo en el cajón, que salga, que se mueva y que trascienda. Exacto. Oye, pues genial. Vamos a mirarnos una con más cariño estos papers, dos y espacios también que nos ayuden a traducirlos y a entenderlos y estar cerca con la universidad. Ha sido muy interesante, la verdad, porque es un mundo que lo que decimos queda, a veces nos queda lejos y queríamos traer esta conversación y yo creo que es el inicio de muchos entendimientos. Con lo cual, muchísimas gracias, María, por tu tiempo. Ha sido súper interesante y bueno, tenéis ahí el contacto por si quien quiera ponerse en contacto con ella. Muchas Gracias a gracias. ti. Y nada, yo solo ya cierro. Recordaros que podéis recuperar este webinar y todas las
de Move Live en la página web de Move, modemovimiento.com, y muchas informaciones, y también pues en la sección de Fashion in Action tenemos varios papers convertidos en noticia. También intentamos hacer este esfuerzo de explicaros cosas y acercarlas, con lo cual os invitamos a estar allí presentes. Y nada, antes de irnos, apuntaros la fecha del próximo Move Live, que ya será pasado el verano, será en septiembre, el martes 15 de septiembre, y será con Silvia Ruiz. Silvia Ruiz es la responsable de circularidad en Mango. Como sabéis, uno de los grandes retos de la industria del sector para los próximos años será asumir la responsabilidad sobre el residuo textil que genera y encontrar nuevas fórmulas para transformarlo en recursos y así reducir la dependencia, ¿no?, de materias primas vírgenes. Mango, también seguramente lo sabéis, que lleva mucho tiempo trabajando esta transformación, y tenemos la suerte de contar con Silvia, que nos explicará cómo se está abordando este desafío, las soluciones que están desarrollando y sobre todo los aprendizajes que han encontrado en el camino y los retos que aún quedan por delante, porque seguro que sirve de inspiración para muchas más empresas que estáis en este retazo. No se nos ocurre una mejor manera de volver al cole, ¿no? Esto será eso, el 15 de septiembre a las 16 horas. Hasta entonces, pues feliz verano. Gracias por estar aquí.